Estamos aquí en Torremolinos, en el campo municipal del Pozuelo, un campo que ha visto crecer a muchos futbolistas, como también a nuestro siguiente protagonista, un niño que se formó aquí, que se crió aquí, y que quién le iba a decir un día que iba a ser un ganador de la Champions con el Liverpool, y entre otros logros, el primer y el único título europeo en la historia del Málaga. Muy buenas, Josemi. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, yo en primer lugar, yo creo que esta entrevista no podía darse en otro sitio porque es un marco incomparable para los que somos de Torremolinos. ¿Qué es lo que piensas, qué es lo que sientes cuando tú pisas este terreno de juego? Ya sea en tu etapa como futbolista como ahora, como delegado del club. Bueno, yo la verdad que desde que llego ahora, que llegué en diciembre, todos los días que estoy quedando por aquí, pues te viene un recuerdo de cuando era uno pre-Benjamín, que venía a entrenar con mis hermanos y ahí con Antonio Zambrana, con Paco Lara, son gente que desde chiquitillo nos han visto crecer y hemos estado compartido esto como si fuera el patio de un colegio y nos hemos criado aquí con nuestras amistades, nuestros amigos de toda la vida. Aquí no hemos visto crecer uno a otro. ¿Qué recuerdas de esos inicios en la cantera del club antes de dar luego el salto al Málaga? Bueno, inicio es al final que venía uno a pasárselo bien, a divertirse con sus amigos y al final pues veníamos con la bicicletilla, la aparcábamos ahí, la dejamos en un lado y pues a entrenar, que esto siempre era de albero y bueno, no había grada, no había nada, pero sí es verdad que bueno, el tema el recuerdo de venir en bicicleta al entreno, dejarla ahí en un lado y ponerte a entrenar con tus amigos, pues es lo que siempre uno tiene más fresco en la memoria. Luego vas al Málaga, te formas también en su cantera y luego te llega la oportunidad en el primer equipo, aquí tengo mi chuleta, el 17 de junio de 2001, en Riazor, con el Deportivo de La Coruña. Es verdad que, bueno, el Málaga perdió 4-0, pero ¿tú qué sentiste? ¿Sentiste ese cosquilleo de decir, estoy debutando con el club de mi provincia, con un club de renombre como el Málaga? Sí, hombre, para mí como jugador de aquí de Torremolinos y después de la cantera del Málaga era súper importante y tenía mucho valor porque era lo que uno de pequeño busca, ¿no? El intentar hacer un debut a nivel profesional para mí era con mucho más por el tema de ser el Málaga, del equipo de tu ciudad y bueno, el valor era una cosa incalculable después viéndolo muchos años después, ¿no? Yo no le doy muchas veces la importancia, pero es verdad que el llegar a donde, en momentos clave donde llega, pues no es fácil. Hay que pasar muchos filtros, hay que tener una pizca de suerte y después cuando te la dan también, pues hacerlo bien, ¿no? Y estar ahí al 100%. Yo creo que también el trabajo, porque luego se ha visto con el paso del tiempo que ha ido ganando experiencia, ha ido ganando peso dentro del club, te ha convertido en un líder, un capitán, y eso luego llevó a que el malaguismo pudiera cumplir un sueño como ganar el primer título europeo de su historia. Y tú estabas en esa plantilla de la Intertoto 2010. Cuéntanos cómo fue, porque es verdad que primero fue el Gent, ¿verdad? Si no me equivoco, luego el Willem II y luego en la final con el Villarreal, que estaba Guaire, que estaba Josico, y esa final de hecho te expulsaron. Sí, fue ya en una de las últimas jugadas. Fue, bueno, el partido venía ya desde la otra eliminatoria ya caliente, pero bueno, ya nosotros estamos un poco también jugando con los últimos minutos a ralentizar el juego, a pararlo, a hacer, pues no perder tiempo para que no lo añadiera, pero sí, pues bueno, hacer el juego un poco más lento para no darle ritmo al partido y que también un poco, y bueno, una jugada que en un despeje, al final Palermo me entra a la altura de la rodilla y bueno, acciones del juego, ellos también con la mentalidad de que podían perder la final, pues claro, al verse también que era el equipo favorito y que ya también estaba casi decidido el partido, pues bueno, muchas veces la cabeza con la calentura no juega malas pasadas, ¿no? Pero es verdad que si me llega enganchado pues me hubiera hecho daño, pero bueno, al final son cosas que ocurren en un campo de juego y se queda ahí. ¿Qué importancia tuvo para la ciudad esa Intertoto, verdad? Bueno, yo creo que también de cara al club, pues a Málaga lo situamos ya como un equipo ya hecho en primera división, después de 3, 4, 5 años en primera. El jugar competición europea para nosotros era afianzarnos en que los 2 o 3 últimos veranos anteriores habíamos estado jugando esa competición y no terminábamos de cuajar.
y era una oportunidad importante para la ciudad, para el club y para nosotros personalmente como jugadores, para ese crecimiento que cada uno personalmente teníamos, ¿no? Era pues Roteta con Roteta, la Laiza, gente con mucha experiencia, que ellos venían de segunda vez, de competir pues en el barro, como se dice. Claro. El poder llegar a jugadores de ese rango a una competición europea para ellos era como un poco ya finiquitando su carrera con un éxito, claro, después de estar jugando en segunda vez, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y para nosotros los jóvenes era algo brutal, ¿no? El poder jugar Copa de la UEFA con 22 años, pues se dice pronto, vaya. Es una cosa que, bueno, nunca tú sueñas, pero nunca crees que te va a llegar y bueno, muchas veces cuando uno trabaja duro, pues las cosas llegan, ¿no? Hombre, siempre se dice que con esfuerzo y trabajo siempre se obtiene una recompensa, ¿no? Y en este caso, pues tú tuviste tu recompensa. Sí, hombre, éramos yo, estaba Calata, estaba jugando, éramos gente Juanito, gente que llevaba mucho tiempo también ahí en el filial, subíamos, bajamos. Es verdad que yo tuve un poco más de suerte con Juanito, que nos quedamos fijos entrenando desde que llegamos allí, pero ellos también eran parte de ese crecimiento que al final esa cantera del Málaga también era como un reconocimiento de que, oye, en la cantera del Málaga siempre van a seguir, y lo vemos a día de hoy, que siguen saliendo jugadores, sí, ¿no? Y al final es una de las mejores canteras a nivel de España, y creo que muchas veces no se reconoce esa labor o ese trabajo que se hace ahí, ¿no? Bueno, y luego pasan los años y de pronto aparece alguien en tu puerta, y ese equipo es el Liverpool. El Liverpool, estaba ahí ya Rafa Benítez, si no recuerdo mal, que yo creo que es complicado, ¿no?, poder decirle que no a un club como el Liverpool, un club de renombre en Europa y también en el mundo, ¿no? Hombre, yo es verdad que ese verano estábamos allí que era el entrenador Gregorio Manzano, estábamos en pretemporada. Yo sabía que, bueno, a mí habían preguntado Sevilla, Real Madrid, había varios equipos detrás mía, Valencia, que era con Rafa, pero bueno, Rafa es verdad que ahí termina contrato con Valencia y justo en una semana así hace el cambio al Liverpool. Pero es verdad que nunca siempre uno piensa que te puede llegar algo a nivel nacional, pero yo, por ejemplo, a mí me fue muy chocante, porque bueno, el que te digan que sí, que el club lo tiene todo ya cerrado con un equipo extranjero, y claro, sí, tú sabes nada, ¿no? Y ya después enterándote un poco que era el Liverpool, que Rafa era el que había firmado allí, y que para mí un poco, es verdad que me generó muchas dudas porque no sabía idiomas, irte fuera. Yo ese verano estaba recién casado, ¿sabes?, viviendo aquí, era uno de los capitanes del primer equipo. No, muchas veces te da a darle vuelta, sí, pero bueno, que al final es verdad que lo mejor que hice y lo mejor que me ha podido pasar en mi carrera, porque eso era el salto de calidad a un equipo top a nivel mundial, ¿no?, tanto de Europa como del mundo. Y creo que fue un poco bueno para el club, que me cogió dinero, que todos los años se vendía a un jugador, y este año me vendieron a mí, y las cuentas se regularizaban, y para mí es verdad que fue un salto que a día de hoy lo agradezco, que el club también tomara esa decisión de venderme, porque para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar en mi carrera. Y bueno, y allá entrando en materia, en este caso con el Liverpool, entras ahí en el vestuario y te ves a Gerrard, te ves a Carragher, te ves a Milan Baros, te ves a Harry Kewell. Tú no pensaste, ¿dónde coño me he metido, no? Con perdón de la expresión. Bueno, mira, allí cuando llega al final era uno más, ¿no? Tú ves que ellos son también, pues... Lo que pasa es que, claro, yo fui el primer español que llega allí con Rafa, entonces era un poco... no había nadie, solo el cuerpo técnico, estaba... Ochoto estaba de portero, que en paz descanse, estaba también Paco Aristarán, que era el preparador físico, estaba Paco Herrera, que era el segundo, ¿no?, que era con el que más trato teníamos, y el míster, ¿no?, que era un poco, pues era otro escalón, ¿no? Pero yo llego el primero y encima, claro, me tuve que ir corriendo para hacer pretemporada en Estados Unidos y todo, pues llegar un poco así de sopetón a Estados Unidos, de aquí de estar en Málaga, sí, a verte allí en Nueva York haciendo pretemporada, jugando un torneo con la Roma, con Barcelona,
Bueno, es muy drástico todo, pero es verdad que bueno, al final es lo que tú quieres como profesional y estar ahí lo más arriba posible y también era como una recompensa a todos esos años que yo llevaba de sacrificio. Fuiste el primero de una camada de españoles, la armada española que llegó ayer en Liverpool, Antonio Núñez vino luego estuvo Luis García, también estuvo Xavi Alonso. Formaste ahí un grupito, ¿no? Curioso, sí, ¿no? Sí, es verdad que, bueno, Antonio llegó después, pero tuvo la mala suerte de llegar y la semana siguiente lesionarse la rodilla. Entonces un poco después llegó Xavi y Luis juntos los dos y ya formamos un poco ese cuarteto. Y la verdad que bueno, al final éramos todo el día pues con las parejas estando juntos. El tiempo que estaban allí, pues muchas veces como jugábamos domingo, miércoles, la verdad que no teníamos mucho tiempo para estar allí. Sobre todo la familia venía, se iban, porque nosotros estábamos más tiempo también concentrados que otra cosa, ¿no? Pero es verdad que hicimos ahí los cuatro un grupo, pues, bueno, al final desayunamos, almorzamos, merendamos, cenamos todos juntos. Una piña. Y era, pues bueno, en 6 meses ya lo conocía a todos como si fueran tus hermanos, ¿no? Pues esa confianza que al final genera, porque compartes tanto tiempo al día que al final pues vas hablando, te vas al gimnasio y sigues hablando, te vas a un restaurante y estás hablando de tu vida, de todo lo que ha ido un poco uno haciendo. Y la verdad que esos meses al principio me costó, pero con ellos, con la ayuda de ellos, porque claro, yo era el único de ellos que no hablaba español, inglés, perdón. Entonces todo, muchas veces me lo tenían que traducir, me tenían que ayudar y es verdad que el cuerpo técnico, Rafa, era muy pesado con ese tema, de que ellos no querían que los jugadores españoles estuviéramos juntos en vestuario, en gimnasio, que intentáramos estar desvinculados unos a otros para estar con los demás compañeros, para que no se generara un poco. Hay dos grupos, ¿no? Los españoles y el resto. Pero la verdad que eso lo llevamos muy bien y el míster también un poco nos llevó un poco esa idea y desde primera hora lo cumplimos y la verdad que allí después diciembre llegó ya Pellegrino y Morientes y ya ese grupo se abrió y también un poco pues. Pero es verdad que de primera hora fue para mí algo difícil de asimilar y de llevarlo a cabo. Es la verdad que vivir en Málaga, vivir en Liverpool, de estar en 20-25 grados todo el año, hasta allí en -1, -2, lloviendo, bien. A mí los primeros meses un poco me costó un poco hacerme la idea y la adaptación. Estuviste un año y medio en el Liverpool y bueno, el destino te hizo que tuvieras una lesión de rodilla, ¿no? Que estuviese ahí como un par de meses, 4 o 5 meses, ¿no? Ahí sí, porque me lesioné en noviembre, hasta noviembre había jugado yo creo que 16, 17 partidos de liga, habíamos jugado también previa de Champions, la liguilla también de Champions, había jugado bastantes partidos, pero me llegaba la lesión y empiezo a recuperarme y no terminaba eso un poco de. Además era un menisco externo que parecía que no era mucho tiempo, pero a mí se me complicó y se alargó casi a 6 meses. Me tuve que venir a España, estuvimos con el doctor Cubá, ya después me quedé aquí con Iván, que era pues bueno, mi amigo y la persona que siempre he tenido de confianza como mi fisio. Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar y llegué como para el último partido de liga, que lo jugué, que pude jugar todo el partido y para la final de la Champions. Por eso decía que el destino, que caprichoso, ¿no? Que pudiste entrar en esa convocatoria, ¿no? Para disputar la final con el Milán, porque yo creo que, vaya, el que no esté de acuerdo, yo creo que es una de las mejores finales de la historia de la Liga de Campeones, ahí andará, pero yo quiero que nos explique cómo se es capaz psicológicamente de darle la vuelta a un resultado tan adverso, porque estamos hablando del Milan de Dida, de Cafú, de Nesta, estamos hablando de Pirlo, de Kaká, un 0-3 que se pone muy rápido y en el segundo tiempo cambiáis el chip, empatáis el partido, que creo que fueron 6 minutos de locura con ese penalti de Xavi Alonso que falla, que luego mete el rebote y forzáis la prórroga y vais a los penaltis y ganáis. ¿Cómo se puede levantar ese resultado psicológicamente? Bueno, yo creo que hubo muchos factores, en el sentido de que ellos al descanso ya vieron, bueno, ellos iban en el túnel de vestuario celebrándolo, todos, ¿no? Yo creo que eso también, el verlo cara a cara, un poco como que te duele mucho a nivel personal, de ver que una oportunidad que tú tienes en tu vida de poder ganar una Champions te se puede ir o te se va en 45 minutos, y también el verlo un poco ellos celebrándolo
nosotros nos fuimos para adentro con la gente cantando nuestra, ¿no? Era ambiente adverso, ¿no? Sí. Uno celebrando, nosotros la gente nuestra 3-0 perdiendo y entramos cantando el himno de, como de, ¿sabes? Junior World Alone. No sé, era un poco todo chocante, pero es verdad, pues bueno, yo creo que era un poco el destino. El míster entró al vestuario un poco, intentó modificar para que, pues bueno, ir un poco arriba, pero que tampoco nos hiciera una sangría en goles, porque al final era un poco también salir hacia arriba a jugártela, con ese equipo que tú has dicho, al final pues cualquier equipo de estos te puede meter 8 en un momento. Perfectamente, vaya. Y bueno, la suerte, el destino, arranca la segunda parte, y yo creo que el hacer un gol rápido es como que Castiga, ellos no ¿no? entraron en la segunda parte, yo creo que ellos estaban pues, con la cabeza ya como celebrándolo, y nosotros pues llegamos, tuvimos la suerte de hacer ese gol de Gerard, y es como que ahí está, en otra jugada con el míster que entró, golpeó y fue la del segundo, y creo que ahí ya te ves capaz de, y por qué no, yo creo que unas veces tienes que tener ese golpe de fortuna, que lo tuvimos, y yo creo que el otro equipo no es como que se colapsó en ese sentido todos, ¿no? Porque claro, al final también es verdad que después con el 3-3 tuvieron a bocajarro una de Dude que saca, un par de mano a mano, pero que bueno, que también nosotros tuvimos algunas. Pero muchas veces los partidos así, el destino te juega para bien o para mal muchas veces. Y creo que ese día estaba para el Liverpool, era para ese equipo, para ese grupo de talentos jóvenes que éramos todos, con pinceladas de Hamann, que era un tío con experiencia ya a nivel, que había jugado ya Mundial, Eurocopa, ¿no? Estaba también Sami Hyypiä, ¿no? Mizer ya también un poco también, que venía de una lesión también, que era un poco también para él. Entonces yo creo que éramos un grupo de jóvenes con esos 3, 4, 5 veteranos con experiencia que bueno, nos marcó de por vida a todos, pero creo que fue también, pues el destino no lo tenía preparado para nosotros, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Poder levantar una Champions, ¿eh? Sí, la verdad que te lo he dicho antes, con el tiempo va pasando el tiempo y cada vez le doy más importancia, porque muchas veces todo el mundo me comenta, oye, es que no sabes, es que si te pones a pensar, si tú haces un filtro de todos los jugadores que tiene que haber para que llegue uno, que ese uno pueda jugar una final de la Champions y que ese uno la gane, ¿no? Pues bueno, pues es verdad que es muy difícil, que es casi imposible que vuelva a salir otro, a lo mejor de aquí del pueblo, ¿no? Con esa figura de poder jugar en un gran equipo y poder jugar un título a nivel mundial o nacional, ¿no? Pero sí, es difícil, y le doy mucho valor cada vez que va pasando el tiempo, cada vez que me hacen más entrevistas, sí, y lo recuerdo, sí, pues le vas dando más importancia, la verdad. Después de esa Champions, bueno, el Liverpool volvió a ganar otra, luego están las finales que perdió con el Real Madrid, el Milán también se vengó en una. Y ahora, hablando hoy del Liverpool actual, ¿tú crees que el Liverpool a día de hoy ahora mismo está en cuartos de final? Vimos que con el Galatasaray fue capaz de lograr la remontada en la vuelta en Anfield. ¿Crees que puede optar a ganar la Champions este año? Hombre, uno más, pero yo creo que la Champions está Paris Saint-Germain, está Madrid, que es su torneo, está Barcelona, que va a estar ahí. Es verdad que el Liverpool de Klopp sí lo veía mucho más potente que el actual, ¿no? Yo creo que el actual ya un poco ha perdido un poco de ese feeling que tenía entre los jugadores, entre el entrenador. Es muy irregular este Liverpool a día de hoy. Creo que ellos no saben que no son favoritos, hablando como Madrid, Paris Saint-Germain o Barcelona, ¿no? Hablando de esa irregularidad precisamente del equipo de Arne Slot, ¿crees que Arne Slot, ya vemos que en la Premier está que si entra en la Champions, que si no entra, está ahora mismo en zona de Europa League, ¿crees que si a final de temporada el Liverpool no consigue meterse en Champions le puede costar el puesto? Lo digo porque Xabi Alonso, sabemos lo que ha pasado con el Real Madrid y está sin equipo, y mucho se ha rumoreado de que puede acabar en Anfield. Bueno, yo, igual que dije que en su día el destino, el Madrid iba a ser una de sus destinos con el tiempo, el Liverpool lo pienso igual, no sé si será ahora o será dentro de unos años, pero acabará, porque al final Xavi allí es una persona que ha marcado una época. Entonces
allí lo quieren mucho tanto dentro del club como fuera, pero sí es verdad que es una persona que la gente tiene o dejó un legado allí, ¿no? Entonces le tiene mucho cariño. Hemos hecho un cambio de emplazamiento por motivos logísticos, pero la entrevista continúa, seguimos. Ahora toca el turno del Villarreal. Fuisteis subcampeones de Liga en la 2007-2008, hicisteis 77 puntos, que se dice pronto, es la mejor clasificación histórica del Villarreal. El Madrid estaba primero, hizo 85, luego el Barça era tercero con 67 puntos. El equipo estaba Cani, Nijat, Giuseppe Rossi y podía seguir. Vaya locura, ¿no? Segundos, ¿no? Sí, bueno, es verdad que quedar subcampeón con un equipo como el Villarreal para nosotros y para el club era algo, bueno, una sorpresa, pero es verdad que teníamos un grupo con muchos nombres, era un grupo especial porque uno de los primeros vestuarios que he visto yo que hacíamos algo y íbamos todos. Muchas veces un vestuario hace una comida y siempre falta alguno, algo que no sea algo extraoficial, ¿no? Pero es que nosotros éramos todos, es que al final muchas veces hacíamos con pareja, veníamos todos con las mujeres, los niños. Entonces era un vestuario muy sano, no había nada de envidia, había gente que jugaba, que no jugaba, que al final cada uno sabía su rol allí y éramos un buen grupo, gestionado también por Pellegrini, que era también un poco la llave de ese equipo, pero teníamos un talento brutal allí. Yo creo que estaba Santi Cazorla, estaba Cani, estaba Pires, estaba Nijat, estaba José Enrique, jugadores, por ejemplo, estaba Guille Franco, Fuentes, bueno, te puedo decir nombres, Gonzalo, Godín. Claro, es que vaya nombre, Claro, pues digo, Diego López en la portería, con Barbosa, ¿sabes? Es verdad que todo lo que te puedo decir eran gente top y unimos un poco de experiencia con juventud y la verdad que fue brutal ese año. Fue algo que íbamos a los equipos grandes y ganamos, tío. Íbamos a Barcelona, ganamos, fuimos a Bernabéu y creo que fue 3-3 sí. O algo sin empate. Después cada vez que jugábamos fuera ganábamos, ¿sabes? En casa todos los partidos era 4-0, 3-0, 3-1, muy sobrado. Entonces ese año también yo creo que compartimos que estábamos también jugando, creo que era UEFA. La verdad que fue un año espectacular, ¿no? Y para quedar con el Villarreal subcampeón yo creo que por delante de Barcelona, Atlético de Madrid, pues la verdad que Sevilla, que también esos años era fuerte, ¿no? Claro, era algo brutal para el Villarreal. Y luego vas al Mallorca. La etapa del Mallorca fue algo un poco complicada, ¿no? Porque tuvo la movida con la ley concursal, se metió en Europa, pero luego se le excluyó. Sí, bueno, pero también tuve la suerte teníamos también un grupo espectacular con Manzano los 2 años, y después el segundo año fue espectacular. Nos clasificamos en el último minuto de la jornada, nos quitaron la previa del Champions que el Sevilla, que Rodri marcó a la Almería, ¿no? En el último minuto, sí. ¿No? Pero ya solo el Mallorca, el que da quinto, o en el último minuto que te quite esa cuarta posición de previa del Champions, pues era brutal, porque nosotros estábamos en un proceso ya de ley concursal el club y sabíamos ya todos los problemas económicos que había, ¿no? Pero es verdad que con ese grupo el que era también esa posición fue también algo espectacular, ¿no? Luego, pues el Cartagena, y ya luego haces la experiencia en el fútbol indio y también te vas a Grecia. Sí. ¿Cómo fueron esas experiencias para ti? Bueno, yo de allí de Mallorca me voy a Grecia, estoy un año en Grecia. Al final a mí me dijeron a última hora que no contaban conmigo en Mallorca por el tema de contratos. Al final se entró en ley concursal y todos los jugadores que tenían un contrato un poco más alto nos dijeron que había que buscarse equipo. Y bueno, yo firmé en Grecia, intenté al final irme allí para intentar terminar, pero jugué un año y me salió Cartagena para venir aquí y volví a España en segunda división y la verdad que la experiencia fue mala. Esa fue de las primeras experiencias que yo tuve malas en el fútbol
Y bueno, era un equipo igual, que era para competir, para intentar subir, pues al final acabamos descendiendo, como el año de Málaga, ¿no? Y fue un poco, ahí ya te vas, con 32 33 años, te vas planteando ya si seguir, continuar, si merece la pena, ¿no? Al final muchas veces estar fuera de casa sin tu familia, yo que tenía 2 hijas, también pues era un poco lo que iba valorando ya al final de mi carrera. Y bueno, decidí, después de Cartagena me salió para irme otra vez a Grecia y me fui a Grecia, me fui a una ciudad cerca de Atenas, que la verdad que estuve bien, estaba jugando allí, pero volví a los días libres para estar con mi familia, que ellas vivían aquí mi hija vivía aquí con su madre. Intentaba estar el tiempo posible, pero es verdad que estos últimos años ya lo que al final iba buscando alargar un poco carrera, intentar firmar algún contrato bueno ya para terminar lo que es mi carrera y ahí ya apareció el Atlético de Madrid, que es la experiencia esta que tuve en la India, sí, que ya estaba ya casi para terminar y me llamó Luis, que iba a haber un proyecto con el Atlético de Madrid ahí en la India con varios equipos europeos y era un torneo de 3 meses que sí, veía bien de unirme a ellos y éramos 8 españoles, más un cuerpo técnico español y bueno, nos fuimos allí a la aventura de que era aquello y bien, la verdad, ¿no?, que fue algo muy bonito, muy diferente, especial y salió bien. Ganamos el primer año allí la Liga con el Atlético de Madrid. También había equipos potentes con ellos, Fiorentina, PSV, ¿no? Era otro equipo franquicias, ¿no? Y la verdad que fue muy bien. No pensábamos que íbamos a tener allí también un choque en la realidad como es India, ¿no? Pero fue algo diferente, bonito y bueno, me sirvió para cerrar un poco mi carrera. Tu carrera. Colgaste las botas y bueno, luego esta pregunta que yo te quiero hacer, porque yo creo que habría que hacerla. ¿Tienes esa espinita clavada de no haber ido a la selección española? Sí, bueno, sí, porque bueno, Luis Aragonés en su día me metió en una preselección, me prometió que él habló conmigo de que podía estar ahí para debutar y fue justo el verano que yo del Málaga me voy al Liverpool y yo la idea que tenía era que si ya en el Málaga me iba a llamar, lo normal que en Liverpool, pero bueno, es verdad que y más que yo arranqué jugando todo allí, pensaba que me iba a dar la oportunidad de poder, lo que él me dijo, ¿no?, de poder debutar y todo con la selección, que creía él confiaba mucho en mí, pero las primeras convocatorias no me llamó y ya pues, un poco como que vi que eso se me iba esfumando, ¿no?, la idea, ¿no? Sí fue un poco decepción, pero que bueno, el haberme llamado a mí el verano antes en Málaga y justo cambiar yo de equipo y todo y no ver que eso se cumplía las primeras, en septiembre que eran las primeras llamadas de partido amistoso y eso, pues la verdad que un poco me decepcionó, pero al final el fútbol tiene estas cosas muchas veces, ¿no? Hay cosas que salen o cosas que no y lo tuve a punto de caramelo, pero por desgracia no lo pude cumplir. Y luego ya, cuando terminas tu carrera, pues pasas a ser delegado del Málaga en febrero de 2017, si no recuerdo mal, y luego está hasta el descenso en Primera Red, cuando ya hubo todo lo que pasó. ¿Cómo viviste esa etapa en el Málaga? Hombre, para mí el volver al club, es verdad que cuando yo me retiro con Arnau tengo muy buena relación. Él me comenta alguna vez que iba a hacer, porque yo con él es verdad que mi amistad con él era espectacular. Y bueno, me comentó un par de veces, oye, si no tienes nada que hacer te vienes, que yo voy de viaje para tal. Y ya a los viajes que se iba me llamaba para ir con él, para acompañarle y en un par de veces lo hice y ya una noche me llama y dice, oye, vamos a cenar, que te quiero comentar una cosa. Y también comentó, oye, ha pasado esto era Carlos López, el delegado del Málaga, y bueno, están buscando un perfil a nivel de Málaga, a nivel que sea alguien del club y yo pensaba en ti. Yo tenía otra idea, ¿no? Porque es verdad, me gustaba un poco el tema de scouting, siempre me había gustado y era un poco lo que no quería ser entrenador, quería hacer ese tipo de más director deportivo o scouting, ¿no? Y él me ofreció la oportunidad de entrar allí de delegado y bueno, pues para adelante. Estamos en el equipo de mi ciudad, en mi ciudad. Yo la idea después de terminar de jugar, lo que no quería era estar fuera de mi casa y fuera de Málaga por el tema de familia de mi hija.
Entonces, pues para mí era espectacular el volver al equipo de donde salí, el ser delegado, sabiendo las funciones que eran, pues la verdad que es muy bien. Y viví de todo, ¿no? Sí. Ha sido un poco una montaña rusa, ¿no? Porque llegué con el jeque siendo el presidente, después pues viví un descenso de primera a segunda, vivió pues una administración judicial, vivió un descenso a primera red. Entonces yo creo que ha sido un todo muy bonito, pero también a la vez muy doloroso en algunas etapas, ¿no? Porque el ser de la casa, él ve cosas que se hacen mal, que al final pues esas cosas que se hacen mal al final se pagan, y el ver el equipo de tu ciudad descender pues de primera a segunda y de segunda a primera red, pues la verdad que es algo doloroso, pero bueno, al final los años que está allí ha sido algo para mí importante. El estar en el equipo de tu ciudad representándolo ha sido algo también espectacular, pero es verdad que ya los últimos años estaba mentalmente muy quemado, en el sentido de que esa administración judicial creo que un poco la salida de Manolo Gaspar, ¿no? De la dirección deportiva, la salida, el ver un poco el club casi con nadie, un poco a la deriva. Ese último año del descenso fue un poco muy difícil de digerir, de gestionar, porque claro, era un poco complicado. Cada jornada que pasaban tú veías que el equipo no ganaba, que el equipo pues al final estaba ahí, tú volvías después de los viajes, pues muchas veces te estaban esperando al equipo pues enfrente de Boquerón, ¿no? Son cosas que tú vives y ves que bueno, al final impotencia, porque tú tampoco desde tu figura no puedes ayudar. Antes jugabas, pero ahí no. Pero sí es verdad que ha sido unos años, los últimos, muy psicológicamente duros, ¿no? El llevar el día a día, ¿no? Y luego ves al Málaga hoy día de hoy cómo está, que después de eso es verdad que vuelve a segunda, se trata de afianzar, y ahora te pregunto, ¿qué siente un hombre de la casa que ve el Málaga ahí en el playoff ya con los 50 puntos ya hechos y ya está ahí metido? Lo que a mí más me alegra es de la gente de la casa. A ver, el ver gente que está jugando cada partido con 8 o 9 canteranos, que está Funes ahí, ¿no? Que le han dado la oportunidad y nadie daba nada por él. A Funes al final lleva mucho tiempo ya ahí en el filial. Yo creo que lo que hemos estado y lo conocemos, sabemos el perfil de persona que es, de entrenador. Yo solo puedo, vaya, me alegro por el equipo de mi ciudad, pues al final soy un forofo más con mis niñas y con mi pareja, pero es que al final también ves mucha gente que ha trabajado contigo que está consiguiendo eso, ¿no? Entonces ve a Dani Lorenzo, ve a La Rubia, ve a jugadores que han tenido que salir en etapas jóvenes para formarse y verlo ahora que están cuajando sus carreras, ¿no? Que están haciendo un poco ya gente muy importante dentro del grupo, del equipo, que marcan la diferencia en cada partido. Eso es muy bonito de verlo, porque he visto esa formación desde pequeño y te alegra ver gente de la casa, gente. Ahora de delegado está Raúl, está Civilizana, son gente que han estado ahí en el filial, que han seguido etapas en el juvenil, pero han ido creciendo también con el club. Entonces te alegra de gente que es lo que tiene que haber, gente del club, gente de Málaga, gente que hemos estado currando ahí, y me alegro y espero que se fulmine, o si no con un ascenso, con un playoff, ¿no? ¿Tú eres capaz de hacer una apuesta? ¿Tú ves al Málaga siendo capaz de estar en el playoff y pelear? Si sigue a este nivel, sí. Sí, porque lo estaban demostrando. ¿Y el ascenso directo tú lo descartas o lo ves ahí? A ver, yo no lo descarto, porque el Málaga tiene el único hándicap es fuera de casa, ¿no? Pero yo creo que aquí no, la Rosaleda no llevan volanda. Entonces yo creo que aquí pocos equipos nos van a ganar, sinceramente, a nivel que estamos jugando, ¿no? Pero es verdad que mi incógnita es fuera de casa por la juventud. Porque yo creo que somos un equipo muy joven, excepto el portero y 2 o 3 Galilea, ¿no? Son gente que tenemos varios puestos, que son gente
con más experiencia, pero los demás somos todos muy jóvenes, ¿no? Y se nos escapa punto por esta juventud. O no tenés esa maldad, o no tenés llegar a ese sitio muchas veces que los equipos como Almería, equipos como Racing, ¿no? Ya tienen, mira Racing estos últimos años, ¿no? Ha perdido, pero entonces yo creo que ya vienen con mucha a la espalda, muchas cosas que le han pasado en el pasado y que ya lo están intentando corregir ahora ya este tramo final, porque no sé, espero que no, por José Alberto, ¿no? O por amigo que tengo ahí, que no se le escape, pero no, después de todo lo que han vivido no se le va a escapar. Y entonces el Málaga, la única duda que tengo yo por la juventud, que igual que te da mucha frescura, mucho esto, en momentos clave de manejar partidos o resultados, es importante. A terminar la entrevista, te quiero preguntar por tu mejor 11, el mejor 11 que tú confeccionas de la historia del fútbol, para ti. ¿Pero compañeros que han jugado conmigo? O... Quería hacer uno con compañeros y otro para ti a tu juicio. Así que, por lo que tú quieras. Bueno, pues... Venga, te voy a hacer mi equipo. Venga, el equipo ideal de José, ¿vale? El equipo ideal de José. Y sobre todo gente que ha jugado conmigo, que lo considero que han sido parte fundamental también, gente conocida, gente hemos llegado y... en la portería metería a Diego López, que creo que siempre he tenido un feeling con él espectacular y es un amigo que al final me ha dado fútbol y aunque no nos veamos, aunque no hablemos, pero es verdad que si me llama o yo lo llamo, de estos amigos que siempre están ahí. Después yo me pondría lateral derecho, ¿no? Sí, claro, obvio. Me metería ahí. De central después yo metería a Gonzalo Godín, creo que es la pareja que un poco he visto que siempre ha sido en el Villarreal, nos daba muchas cosas y era esos dos eran dos bichos ahí y la verdad es de los mejores centrales que los dos que he podido jugar con ellos. Después en el lateral izquierdo meto a Roteta, por lo que ha significado para mí en mi carrera. Creo que ha sido una persona que me ha marcado mucho y me ha enseñado muchas cosas. Él me ha ayudado a hacer lo que he sido y tanto él como la Rainza Bravo son gente que yo en mi época era una esponja y ellos al final te daban cada día una lección, ¿no? Y he aprendido mucho de ellos y a día de hoy siempre se lo digo, que son personas que le tengo mucho aprecio porque yo si consigo cosas también he sido gracias a ellos, ¿no? Después en el centro del campo, pues Xavi y Gerard, ¿no? Que son los dos personas que han jugado conmigo y son creo que un poco gente que te han marcado. En la derecha metería a Cani, que ha sido compañero mío en los 4 años en Villarreal y que es una persona también que hemos compartido muchas vivencias, muchas risas, ¿no? Porque el Canito era especial también, el tío. Después en la izquierda te voy a meter a Cazorla, que creo que ha sido el chico con más talento que he podido jugar con él. La verdad que era espectacular, ya verlo de joven ya tú decías, este chico es diferente a lo que tú ves. Y después arriba pues a Luis García, porque ha sido conmigo como un hermano. Y el otro delantero, pues sinceramente metería, para mí ha sido, que también era un poco de mi etapa en Málaga, era de lo mejor que el día a día siempre estaba, que era Cannavaro. Era un poco amigo y compañero, también es un poco lo que te deja el fútbol, ¿no? ¿Estadio y rival? Estadio Riazor, que fue mi debut, creo que es de los estadios que se quedan clavados. Yo creo que el debut ya a todo el mundo se le queda, pero ese estadio es que es espectacular y bonito. Y rival, yo creo que todos los partidos que hemos jugado contra Sevilla era un derbi. Al final eso se lleva en la sangre y arriba es Sevilla. ¿Cuántos goles ha metido José en su carrera? Hombre, yo he metido mucho, a nivel profesional he metido uno. ¿Y a quién se lo metiste? Se lo metí al Málaga, jugando en el Mallorca. Y encima el Málaga se jugaba al descenso. De los goles más tristes que he podido o podía hacer como profesional, pero bueno, el destino estaba ahí. Y después sí es verdad que siempre en el Málaga, el malagueño, de joven siempre he sido de marcar 6 y de goles, pero es verdad a nivel profesional no
ese gol de Mallorca, que fue un poco también a Goite, me acuerdo yo. Encima lo metí de entrenador en la Orín. Y bueno, a un amigo, porque al final Goite es un amigo, pero sí es verdad que un gol que es triste decirlo, pero se lo marqué al Málaga. ¿Un ídolo? Para mí, Fernando Hierro. Creo que así siempre aquí de Málaga y sé lo que hace Fernando, y después también yo tuve la suerte de en mi etapa de Liverpool conocerlo, que él firmó allí en Bolton, y lo sé cómo es como persona, y conmigo siempre ha sido espectacular. ¿Algo de lo que te arrepientas? ¿Algo de lo que me arrepiente? Bueno, muchas veces hay que cometer fallos para las cosas, cuando vienen y ya está, hay que aprender de esos fallos, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Con la Champions? ¿Con la Supercopa de Europa? ¿O con la Intertoto con el Málaga? Hombre, por lo que es la Champions, ¿no? Está claro que la Champions te marca de por vida. Entonces eso es verdad que el título con el Málaga es algo increíble para el club, para todo, pero una Champions te marca porque es un título a nivel mundial, a nivel colectivo, pero que no es internacional como por selecciones, ¿no? Entonces que se consiga una Champions a modo de jugador, para mí te marca mucho. ¿Sabes cuántos malagueños han ganado la Champions? Pues bueno, ahora yo creo que al principio estaba Fernando, estaba yo, está Isco, correcto, está Brahim. Correcto, te falta uno. Está Brahim, y el otro malagueño, pues... ¿Te lo digo? Sí, dímelo. Carlos Aranda. Carlos Aranda. 5 también... malagueños han ganado la Liga de Campeones, se dice pronto, ¿eh? Sí, hombre, todo lo que sea que lleve el sello de Málaga es importante. Al final, nosotros aquí somos y nos identificamos con nuestra ciudad, con nuestro club. Y al final, pues ahora, por ejemplo, mi última etapa es verdad que la viví con Isco, que la verdad que me alegro mucho también todo lo que es, pero y ahora con Brahim, pues igual. Al final son chicos de aquí, son chicos que lo hemos visto salir de aquí, y al final todo lo que sea del sello Málaga es importante para lo que repercute a la ciudad y al club, ¿no? Bueno, pues esta ha sido la entrevista, Josemi. Muchas gracias. Nada, a ti. Y nada, podéis seguir en nuestros canales oficiales cuando publiquemos las entrevistas, y también toda la información del mundo del fútbol, pues en Bisoccer Resultados de Fútbol.